Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya nos acompaña en este espacio el doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante saber cuáles han sido estos posibles acuerdos o coincidencias a las que han llegado justamente la CONAIE con el Ejecutivo. Se hablaron de 6 temas urgentes y propuestas por parte de la CONAIE. De estos existen 3 coincidencias o acuerdos, justamente como lo mencionaba, pero quedan pendientes otros, de acuerdo a las declaraciones que hace poco dio la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Buenas noches, bienvenido. Y para toda la audiencia. Efectivamente, como se ha reseñado, ha sido una reunión que en lo personal yo la destaco como provechosa. No son únicamente los 6 puntos que quedaron pendientes en la reunión que mantuvimos el 4 de octubre con la dirigencia de la CONAIE, sino que en una comunicación que remitieron los dirigentes de la FENOCIN, la FEINE, la CONAIE y el Frente Popular, incrementaron 4 tópicos adicionales. Pero en el transcurso de la reunión que mantuvimos por prácticamente 6 horas en la tarde de hoy, las peticiones se multiplicaron. ¿Cuáles son? Y sobre varias de ellas, bueno, en la medida que estaban dirigentes de estas agrupaciones y que en su seno acogen a su vez a agremiados vinculados con diversos sectores productivos, particularmente en el ámbito agropecuario, pesquero, como comprenderá, siempre empiezan a fluir requerimientos porque tratan de aprovechar la presencia del Estado, representado por el gobierno nacional, a efecto de buscar soluciones a sus problemas. Doctor, pero ¿cuáles fueron estos planteamientos justamente que pidieron en este encuentro? ¿Qué es lo que ellos solicitan? Ya sabemos que uno de ellos es el tema del precio del combustible. ¿Cuáles son los otros temas que se trataron y que sí existen tal vez consensos para tratarlos? Ellos plantean la moratoria, la renegociación de deudas del sistema financiero, el que se garantice los precios de sustentación a diversos productos agropecuarios, que se establezcan políticas concertadas para la generación de empleo y evitar la precarización laboral, siempre el tema de evitar la ampliación de la frontera extractiva, tanto petrolera como minera, la garantía para que se cumpla los derechos colectivos como la consulta previa, la protección del territorio, la justicia indígena, la libre determinación, el asunto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la educación intercultural bilingüe, y esta temática que también a veces es una leyenda relacionada con la presunta privatización de sectores estratégicos, son entre otros temas que forman parte de los planteamientos formulados por estas organizaciones, reiterando que no se trató únicamente de una reunión con la CONAIE, sino con otras 3 organizaciones también. Bueno, quien ha dado justamente declaraciones y, por decir así, la cara ante esta reunión por parte de las organizaciones, movimientos indígenas y otros sectores también, otros sectores sociales, ha mencionado que se ha planteado 15 días, según lo que ha expresado el señor Leonidas Sisa, 15 días justamente para que el presidente responda a los requerimientos que se han hecho el día de hoy en este encuentro. Sí, se convino en que entre 15 días y 3 semanas sería el lapso dentro del cual a la interna del gobierno nacional se va a efectuar una revisión con la información que hoy particularmente el presidente de la CONAIE formuló respecto del precio de los combustibles, y en función de esa revisión interna habrá que dar una respuesta, y con lo que acontezca a partir de esa respuesta frente al requerimiento, será factible que se retomen los otros temas que hoy fueron en una gran parte materia de, no digamos acuerdos para que esto no pueda ser interpretado indebidamente, pero sí al menos de
avances dentro del diálogo democrático. También mencionó el señor Issa y otros representantes justamente de estas organizaciones sociales que solicitaban. Uno de los temas que como ya lo conocemos es la situación del precio del combustible, y justamente hoy el vocero de la presidencia, el señor Carlos Gijón, expuso ante los medios de prensa y manifestó que el mandatario ha respondido que entiende el problema, que a él le gustaría bajar el precio, pero que las circunstancias actuales del país no lo permiten. Y ante esa posición de no existir, pues tal vez una reducción en el precio del combustible, esto no generaría un choque para los posibles acuerdos y tranquilidad también para las organizaciones sociales de que no sigan generando estas paralizaciones que afectan al país. Dianita, en el plano de la seriedad, este es un tema complejo para ser abordado y para ser resuelto, porque independientemente de todo lo que los organismos internacionales recomiendan dentro de lo que constituye el manejo financiero internacional para que el país continúe siendo sujeto de crédito, entre otros aspectos, tampoco se puede perder de vista los problemas de carácter fiscal que terminan afectando presupuestariamente una serie de posibilidades de inversión en las que podría incurrir el Estado. De tal modo que no es un tema que se pueda tramitar y mucho menos resolver así con simplismo. En ese sentido, el presidente de la República, no en esta reunión, sino reiteradamente, ha manifestado que tiene que obrar con la responsabilidad que la situación económica y la perspectiva del país demandan. No obstante, en el ejercicio democrático de escuchar los planteamientos desde diversos sectores sociales, se va a hacer nuevamente una revisión al interior del gobierno nacional para verificar si existe alguna alternativa que permita superar estas dificultades de carácter fiscal y eventualmente aceptar al menos parcialmente lo que están demandando estos sectores. Eso es lo que se va a hacer en estos 15 días o 3 semanas. Bueno, también mencionó el señor Issa que espera que el presidente justamente asista a la Asamblea Nacional por el tema de Pandora Papers. Mencionó justamente que no hay legitimidad del presidente al estar involucrado en estos temas y que debe acudir al Pleno de la Asamblea. Fue otra de las exigencias que mencionó a los medios de comunicación en su momento en el Parque El Arbolito. Bueno, ese no ha sido estrictamente un planteamiento formulado por las organizaciones. Sin embargo, ha sido materia de la exposición, no solo ante los medios, sino también dentro de la reunión que se mantuvo por parte del señor Issa. Y sobre el particular, el presidente de la República ha sido absolutamente claro. Hay que respetar la institucionalidad, las normas que están vigentes tanto en la Constitución como en la ley, y en esa normativa no existe ninguna obligación del presidente para acudir a la Asamblea Nacional, sino que existen instituciones que tienen competencia en esta materia, particularmente la Contraloría General del Estado, y a esa entidad incluso ya ha remitido la documentación relacionada con ese tema. Así es que sobre ese particular como que es llover sobre mojado, pero hay que respetar la opinión que tiene el señor Issa y otros actores de la política ecuatoriana. Bueno, para finalizar, sabemos que ustedes todavía se mantienen en diálogo interno en el gobierno y usted está en estos diálogos. ¿Cómo conseguir que en un país plural y democrático exista realmente una verdadera participación que garantice la gobernabilidad y que le permita justamente al presidente Guillermo Lasso cumplir con sus propuestas de gobierno, sus propuestas que se planteó justamente para ejecutarlas ya una vez que ha asumido la presidencia de la República, y que también se permita escuchar otras voces, en este caso los de los dirigentes indígenas, las organizaciones sociales? ¿Cómo permitir que se dé una gobernabilidad tranquila donde pueda pues el presidente justamente gobernar? Bueno, vea, ese es un reto que se tiene en el mundo entero. La tendencia es a fomentar cada vez más la participación de la ciudadanía en sus diversas modalidades, lo cual no vuelve cómodo el ejercicio del gobierno. En el caso nuestro, tenemos que admitir que prevalece socialmente una cultura tendiente al conflicto,
y desde el punto de vista institucional hay reglas de juego que dificultan mucho más la administración pública. Por ejemplo, el que no existan partidos políticos consolidados, que la elección de asambleístas se realice en una primera vuelta cuando tenemos un régimen de balotaje, sin duda alguna contribuyen a que la capacidad de gobernabilidad se reduzca. Pero bueno, eso es de lo que existe, ese es el escenario en el que estamos, y ojalá por parte de los líderes, tanto en el ámbito político como en el ámbito gremial, social, exista la madurez suficiente para, reconociendo que debe existir discrepancia, no todo el mundo va a estar de acuerdo, y que democráticamente la oposición es un elemento consustancial. Esto tiene que hacerse con responsabilidad, con madurez, con seriedad, privilegiando siempre el interés superior de todos los ecuatorianos, más allá de las legítimas aspiraciones y de los cálculos individuales o sectoriales. Así es, y en democracia justamente se es permitido escuchar las diferentes voces y más aún en la política. Señor subsecretario Juan Manuel Fuertes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que en los próximos días puedan llegar a consensos justamente por el bienestar de todo el país. Muchas gracias a usted y a todos quienes nos escucharon. Gracias. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más información y nuestra última entrevista.